Bueno, vamos a continuar con los métodos anticonceptivos. En este cuadro se resumen todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA y vamos a verlos en orden de eficacia, ¿no? La eficacia se mide por el índice de Pearl, que es un índice que nos indica el número de embarazos que esperados por cada 100 mujeres en un año, ¿no? Por cada método, ¿no? Podemos verlos aquí. Este es el número de embarazos esperados por cada 100 mujeres, el índice de Pearl. Aquí podemos evidenciar cómo se hace el uso de estos, ¿no? El más seguro evidentemente es la cirugía, se realiza solo una vez y estos son algunos de los efectos secundarios, algunos riesgos que podemos tener con estos métodos anticonceptivos, ¿no? Es por eso que tenemos que tener bien en cuenta todos los efectos secundarios, los riesgos, para que nosotros podamos darle el método más adecuado a nuestros pacientes. En orden de eficacia, ¿no? La cirugía es el método más eficaz y estas son algunas contraindicaciones que podemos tener, ¿no? Igual que la cirugía de esterilización femenina, masculina, vasectomía, igual, ¿no? Pero obviamente que el procedimiento, estos es permanente, es muy seguro porque tenemos menos de uno por cada 100 mujeres en un año y bueno, no tiene muchos efectos secundarios, ¿no? En orden de eficacia le sigue el dispositivo intrauterino, que tenemos el DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel, ¿no? Un beneficio de estos métodos anticonceptivos es la duración, ¿no? La duración de estos métodos, acá 10 años, acá de 3 a 5 años, ¿no? No, esto obviamente lo tiene que hacer un ginecólogo, ¿no? Y bueno, se tiene que hacer durante un periodo de una menstruación, tiene que hacerse una ecografía previa para ver que no haya ningún tipo de infección pélvica, ¿no? Que podría complicarse con la colocación del DIU. Y bueno, tampoco tenemos muchos efectos secundarios, más que nada son manchados entre periodos, sangrado irregular, ¿no? En ambos casos, tanto el de cobre como el del levonorgestrel. Pero obviamente el de cobre dura más años, ¿no? Y el de levonorgestrel más o menos puede ser, acá dice de 3 a 5 años, pero también, como les decía, el del levonorgestrel puede durar hasta 8 años. La varilla implantable también lo tiene que hacer un ginecólogo, también dura varios años, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios, ¿no? Cambios de humor, cambios en la menstruación, también acné, cefaleas, etcétera, ¿no? Las inyecciones acá básicamente se refiere a la medroxiprogesterona, ¿no? Que es una inyección cada 6 meses. Esta es una inyección que es básicamente de progestágenos, es la medroxiprogesterona. Hay una que es combinada, que son estrógenos y progesterona, que se pone mensualmente, ¿no? Acá podemos ver los efectos secundarios de estos y acá tenemos los sacos, la píldora combinada, ¿no? Que son, casi siempre son etinilestradiol, y con algún progestágeno, ¿no? Bueno, el uso es diario y dentro de los efectos secundarios más comunes tenemos manchados, sangrados entre periodos, náuseas, cefaleas, ¿no? Sensibilidad mamaria. ¿No? Esos son los anticonceptivos orales. El parche, bueno, aparte que el índice de Pearl es bastante alto, está en 9, es un parche que debe cambiarse cada semana, ¿no? Es un poco tedioso también realizarlo. Estos son los efectos secundarios que nos pueden generar. Estos son los más comunes y bueno, los preservativos masculinos, ¿no? Que tiene un plus que nos proporciona protección contra algunas enfermedades de transmisión sexual, pero el problema es que es usuario dependiente, ¿no? La persona que
que utilice el preservativo debe tener conocimiento amplio de este método de anticoncepción. Bueno, algunos contraindicaciones es que puede producir irritación, ¿no? Algunas personas que son alérgicas al látex, básicamente, reacciones alérgicas. También tenemos, bueno, el condón femenino no es tan común, aparte que el índice de embarazo es bastante alto, ¿no? Y bueno, también los espermicidas, que como por la composición también pueden producir irritación, reacciones alérgicas, etcétera, ¿no? Y bueno, por último, en este resumen somero vamos a ver la anticoncepción de emergencia, ¿no? Que son el más común, el levonorgestrel. El levonorgestrel, bueno, vienen dos presentaciones, una que es de 1.5 miligramos, que es una sola píldora, y una de 0.75 miligramos, que hay que tomar ambas píldoras, ¿no? Bueno, una acotación es que tiene que ser dentro de los 3 días de 72 horas de haber tenido las relaciones sexuales. Este es un método de anticoncepción de emergencia, es decir, no debe usarse con tanta frecuencia, no debe hacerse abuso de este método, y este método no produce abortos, ¿no? O sea, si es que ya está, ya se dio la implantación, ya hay gestación, este método no va a funcionar, ¿no? Lo que hace este método es espesar el moco, hacer que el moco cervical se vuelva un poco más espeso, y bueno, también hace que la ovulación se retrase. Pero una vez ya producida la ovulación, ya hay fecundación, este método falla, ¿no? Entonces, solamente se debe usar en caso de emergencia, además que tiene muchos efectos adversos, como podemos ver acá. Y básicamente que produce bastantes náuseas que pueden llegar al vómito, ¿no? Cuando llega al vómito, si tu paciente vomita, hay que volver a dar, ¿no? Y básicamente también 1 hora antes de la administración debe darse algún antiemético, si es que hay antecedente de esto, ¿no? Un paciente que ya haya tenido estos síntomas, ¿no? Que haya vomitado, etcétera. Entonces, como ya les había comentado, la eficacia anticonceptiva se mide por el índice de Pearl, ¿no? Como ya les dije, se define como el número total de embarazos no planeados que ocurren por cada 100 mujeres al año, ¿no? De cada 100 mujeres que usan un método anticonceptivo en un periodo de 1 año. Es decir, por ejemplo, acá podemos ver los métodos hormonales orales combinados. Tienen un índice de PER de 0.05 a 0.9, ¿no? ¿Qué quiere decir el 0.9? O sea, de cada 1000 mujeres que usan este método hormonal oral combinado, solamente 9 se embarazan, ¿no? Esto en el caso de que las mujeres lo utilicen de una manera correcta, ¿no? Obviamente que el índice de PER aumenta si es que la mujer no lo usa de una forma correcta. Por ejemplo, aquí que tenemos la oclusión tubaria bilateral, que tiene el menor índice de PER aquí. No hay ningún método de anticoncepción que sea perfecto, ¿no? El más eficaz en este caso es la oclusión tubaria bilateral, que tiene 0.01. Eso quiere decir que de 100.000 mujeres que se liguen las trompas, solamente una va a tener un embarazo, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere el índice de PER. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá los métodos. Vamos a empezar por los métodos tradicionales de una forma un poco más explayada, ¿no? Ya vimos el resumen, que es lo más importante, el cuadrito que vimos aquí. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? No son generalidades, básicamente. Bueno, los métodos, bueno, la abstinencia periódica. Tenemos varios tipos, ¿no? Vamos a empezar por el método de Billings. El método de Billings es
Es un método que utiliza el moco cervical para ver la fertilidad de la mujer, ¿no? La sensación de humedad refiere o indica que la mujer está en un periodo más fértil, ¿no? Le hacen un paralelo como a las tierras que se cultivan, ¿no? Cuando está más húmeda, va a ser esa tierra mucho más fértil cuando está seca, ¿no? Es básicamente así. Es un método con un índice de PER bastante elevado, ¿no? No es muy eficaz. Otro método que tenemos dentro de los métodos de la abstinencia periódica es el método del ritmo, ¿no? Esta es una suposición de días fértiles. Inicialmente el médico que dio a conocer este método quería encontrar los días fértiles, ¿no? Para concepción. Pero también ahora se usa más que nada para anticoncepción, ¿no? Es un método en el cual se debe consultar a la mujer por sus últimos 6 periodos menstruales, bueno, de 6 a 12, pero lo más común es que se tomen solamente 6 periodos y se le pregunta, ¿no?, cuánto han durado estos periodos, estos ciclos menstruales, ¿no? Entonces, probablemente, ahora estamos marzo, por ejemplo, en febrero tuvo un periodo de 25 días, en enero de 32, en diciembre de 24, de 28. Entonces, como la mujer tiene diferentes cantidades de días dentro de su ciclo, lo que se hace es al mayor ciclo, por decir 32, se le resta la constante 11, y al menor ciclo, por decir 28, se le resta la constante 18, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos 32 menos 11 sería 21, ¿no? Y el otro 28 menos 18 sería 10. Entonces, desde el día 10 hasta el día 21 no podría tener relaciones sexuales, porque esos días son los días fértiles. Entonces, a mayor inconstancia en los periodos de una mujer, más largo es el periodo de abstinencia. En cambio, si fuera una mujer constante, en sus últimos 6 ciclos ha tenido ciclos de 28 días, se le restan, ¿no? 28 menos 11 son 17. 28 menos 18 son 10. Entonces, esa mujer evitaría tener relaciones sexuales del día 10 al día 17. Entonces, mientras más regular es el ciclo, la cantidad de días de abstinencia es mucho menor, ¿no? Otro método de abstinencia periódica es la temperatura basal. En la temperatura basal, la mujer debe tomarse la temperatura todos los días, ¿no? Y el incremento de la temperatura basal, al incremento de la temperatura se sabe que está ovulando, ¿no? Obviamente no es un método nada efectivo. Y bueno, el método sintotérmico, que es la mezcla de Billings y la temperatura basal, pero son métodos muy poco eficaces. Otro método también es los días fijos del collar, ¿no? Es el collar de perlas, que tiene 32 perlas. Son una roja, 6 marrones, 12 blancas y 13 marrones, ¿no? Entonces tienen como un marcador en el cual, por ejemplo, esto es muy común en las mujeres que, bueno, por ejemplo, sería muy complicado enseñarle un método del ritmo, ¿no? Una mujer que tal vez no tenga educación, ¿no? Decirle que sume, que reste, que cuántos días, muchas veces no llevan el control, o de ver cómo es la textura del moco cervical, muchas veces no nos entienden, no saben medir temperatura, ¿no? Entonces, este es el método, dentro de los métodos de abstinencia periódica, como que el método más sencillo y que cualquier mujer puede seguir, ¿no? Se le hace una marca, acá tenemos una imagen. Se le pone como una liguita, ¿no? Al rojo, que es el primer día de menstruación. Entonces vas pasando, ¿no? Por ejemplo, este es el día 1, al día siguiente te toca marrón, marrón, marrón. Entonces, cuando tienes las perlitas marrones, puedes tener relaciones sexuales. Y cuando te toquen las blancas, tienes que evitar tener relaciones sexuales porque hay mucha probabilidad de que haya embarazo. Entonces, por ejemplo, si una mujer ya su ciclo es de 25, de 28, ¿no? Entonces, por ejemplo, menstrua al día, no sé, 28, ¿no?
la liguita la paso otra vez a la perlita roja y así, ¿no? Es un método bastante sencillo dentro de esto, ¿no? Y básicamente con el menor índice de fallas también, porque estos son un poco complicados, tal vez para las mujeres que no tienen, eh, bueno, tanta educación, ¿no? Hay mujeres que no saben sumar, como ya les explico. Entonces, bueno, hay otro método anticonceptivo que es el de la lactancia materna, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que lo utilizan como método de anticoncepción, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, cuando una mujer está lactando, hay, hay una interrupción de la secreción de la hormona liberadora de la gonadotrofina, ¿no? Entonces, esto interfiere en el ciclo de la liberación de la LH y FSH, como todos nosotros sabemos, ¿no? Y la reducción de estas dos interrumpe el desarrollo folicular, entonces no hay ovulación. Es por eso que este es un método, eh, la lactancia, la lactancia funciona como un método anticonceptivo, ¿no? Pero tiene que cumplir necesariamente estas tres condiciones, no tiene que ser una lactancia materna exclusiva, no se tiene que amamantar de 10 a 12 veces al día, o sea, tanto día y en la noche, ¿no? Con un intervalo no mayor de 4 horas. Como sabemos, la lactancia debe ser cada 2 o 3 horas, ¿no? Entonces el intervalo no debe pasar de 4 horas durante el día y 6 durante la noche, ¿no? Entonces, otra indicación es que nuestra paciente no tenga menorrea, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que los loquios hasta los 56 días son normales, ¿no? Y tiene que estar dentro de los 6 meses postparto. Luego ya baja la efectividad de este método, ¿no? Y bueno, otro método que también quiero ahondar porque es bastante importante es el condón masculino, ¿no? Proporciona, entre comillas, doble protección, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte que nosotros tenemos una protección como anticoncepción, también tenemos una protección ante muchas ETS, ¿no? Que son muy comunes. Entonces, este método es muy bueno para las personas que no tienen parejas, parejas estables, ¿no? O tienen varias parejas, o hay trabajadoras sexuales, etcétera, ¿no? Normalmente estos son de vaina de látex, vienen lubricadas, ¿no? Inicialmente estos se hacían con intestinos de cordero, pero ahora todos son de látex, ¿no? Hay últimamente los de poliuretano, que son más delgados, son un poco más resistentes que el látex, ¿no? Pero la mayoría son de látex. Estos lo hacen básicamente para las personas que son alérgicas al látex, ¿no? En otro dispositivo que también quiero ahondar bastante, en otro método anticonceptivo, perdón, es el dispositivo intrauterino, ¿no? Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que se relaciona bastante con la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Las mujeres con bastantes parejas sexuales tienden a tener enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y hay bastante riesgo de que con el DIU esta se exacerbe o se pueda hacer severa, ¿no? Entonces, antes de nosotros indicar este método de anticoncepción, debemos mandar a la paciente con un especialista, que es el ginecólogo, que le pueda hacer una ecografía para nosotros descartar que hay enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y obviamente preguntar a la mujer, no puede ser un factor bastante de riesgo, es que tenga múltiples parejas sexuales, ¿no? Y más el DIU es un riesgo inminente de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Pero los dos tipos de DIU, la T de cobre y la T del levonorgestrel, duran bastantes años, ¿no? La de cobre de 10 años, la del levonorgestrel 8 años. Entonces, bastante importante recalcarles a las mujeres que ya de repente han tenido una paridad satisfecha y bueno, son un poco jóvenes, ¿no? Quizás quieran tener hijos después de varios años, ¿no?
Y bueno, acá está el mecanismo de acción. Básicamente el late de cobre funciona como un espermicida. También hace que el moco cervical se vuelva un poco más espeso. Ese es el mecanismo de acción, ¿no? Y como crean una reacción de cuerpo extraño, como dice acá, que hace que el endometrio no reciba ningún, no pueda mantener ningún espermatozoide. Por eso es que también tiene una acción espermicida. ¿No? Y bueno, otro también son los anticonceptivos orales, ¿no? Los sacos, eso también quería ahondar porque son bastante usados, bastante importantes. Aparte de que se usan para anticoncepción, también tienen otros beneficios, ¿no? Que sirven para regular los ciclos menstruales, nos sirven en síndrome de ovario poliquísticos, quistes ováricos, para el control de acné, para la dismenorrea, ¿no? El cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, ¿no? Este método es un método que son anticonceptivos orales que se toman todos los días. Y bueno, es importante recalcar a la paciente la responsabilidad, ¿no? Que tiene que tomarla todos los días, porque muchas veces los pacientes se olvidan. Entonces hay muchos escenarios de acuerdo a los días en los cuales la paciente se podría olvidar de tomar alguno de los anticonceptivos, ¿no? Entonces, si es dentro de los días más fértiles, evidentemente hay que usar otro método de barrera. Entonces, básicamente hay que explicarle bien a la paciente, ¿no? Sobre los riesgos de no ser responsable o consecuente con el uso de este método anticonceptivo. Estos son los beneficios no ginecológicos también de los anticonceptivos orales, como les decía, acné, ¿no? La osteoporosis, la anemia ferropénica, ¿no? Enfermedad mamaria benigna. Ya, pero así como esto también tenemos las contraindicaciones absolutas. Hay mujeres que definitivamente no pueden por los estrógenos, como son combinados, tienen estrógenos y progestágenos, ¿no? Es por eso que está contraindicado en pacientes con enfermedades flevíticas, sea de mama, ¿no? Alteraciones de la función hepática, básicamente por los estrógenos, ¿no? Entonces, mujeres con estas patologías básicamente solo pueden tener anticoncepción con progestágenos, ¿no? Los progestágenos vienen en inyectables, que el más común es la medroxiprogesterona, que es más conocida como la ampolla de 3 meses, ¿no? Y bueno, tampoco en fumadoras. Este es lo que les decía, que son solamente los progestágenos, que también es muy importante que lo sepan. Como les decía, es el acetato de medroxiprogesterona, viene de 150 miligramos. Esta es la marca más común, el de Provera, ¿no? El retorno de la fertilidad, que es muy importante porque nuestros pacientes muchas veces nos preguntan, ¿no? Mi perrita. Los pacientes muchas veces nos preguntan, ¿no? El retorno de la fertilidad se da después de los 10 meses de la última dosis, ¿no? Del inyectable trimestral. Y el 50% de las mujeres se embarazan en este periodo de tiempo. Bueno, eso sería todo con respecto a los temas que me ha tocado conversar con ustedes. Espero que les haya servido y bueno, muchas gracias por su atención.